Buenas a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast de filosofía y nuevas tecnologías, blockchain, Web3. Somos David y Federico. Le damos la bienvenida a esta nueva edición de nuestro podcast. Veníamos hablando sobre un mundo de ilusiones, sobre la ilusión de la libertad en una cultura, en un mundo que alaba la libertad sobre todas las cosas, pero en el fondo parece que no estamos gozando de tanta libertad como pensamos, como creemos. Vivimos más en una especie de ilusión liberal, ¿no? Así que, bueno, queremos profundizar un poco en este tema, que es un tema con muchas implicaciones filosóficas. La filosofía un poco es nuestro fuerte, y también con muchas implicaciones en la cuestión tecnológica. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco sobre eso con David. Vamos a leer un fragmento de un libro de Yuval Noah Harari, ¿no? Harari es un historiador israelí, creo que es de la Universidad de Jerusalén, está muy de moda, dicen mucho que es el niño mimado de Silicon Valley, y tiene muchísimas cosas que dan que pensar. Tiene unos cuantos libros, Homo Deus, hoy vamos a leer un fragmento, tiene uno anterior que se llama Homo Sapiens, y el último libro que sacó se llama 21 lecciones para el siglo XXI. En realidad el último libro es un libro para niños, que es muy interesante y es muy recomendable también. Entonces, vamos con eso que tenemos ahí, David. Leamos alguna parte ahí del libro Homo Deus de Yuval Harari. Dice Harari, en 2016 el mundo está dominado por el paquete liberal del individualismo, los derechos humanos, la democracia y el mercado libre. Pero la ciencia del siglo XXI socava los cimientos del orden liberal. Puesto que la ciencia no aborda cuestiones de valor, no puede determinar si los liberales hacen bien en valorar más la libertad que la igualdad o al individuo más que al colectivo. Sin embargo, como cualquier otra religión, el liberalismo también se basa en lo que considera declaraciones fácticas o objetivas, además de en juicios éticos abstractos. Y estas declaraciones fácticas sencillamente no resisten el escrutinio científico riguroso. Los liberales valoran tanto la libertad individual porque creen que los humanos tienen el libre albedrío. Según el liberalismo, las decisiones de votantes y clientes no son deterministas ni aleatorias. La gente está, desde luego, influida por fuerzas externas y acontecimientos azarosos, pero al final del día, cada uno puede agitar la varita mágica de la libertad y decidir las cosas por sí mismo. Esta es la razón por la que el liberalismo concede tanta importancia a votantes y clientes, y nos enseña a seguir los dictados de nuestro corazón y hacer lo que hace que nos sintamos bien. Es nuestro libre albedrío lo que infunde sentido al universo, y puesto que ningún desconocido puede saber cómo nos sentimos en verdad, o predecir con seguridad nuestras decisiones, no debemos confiar en ningún gran hermano que se ocupe de nuestros intereses y deseos. Atribuir libre albedrío a los humanos no es un juicio ético, pretende ser una descripción fáctica del mundo. Si bien esta llamada descripción fáctica podría haber tenido sentido en la época de Locke, Rousseau y Thomas Jefferson, no concuerda muy bien con los más recientes descubrimientos de la ciencia de la vida. La contradicción entre libre albedrío y ciencia contemporánea es el elefante en el laboratorio al que muchos prefieren no ver mientras miran por sus propios microscopios y escáner MRI. Estamos Bien. metiendo los dedos en el enchufe con esto. Estamos radicalizando la apuesta que veníamos haciendo sobre la ilusión de la libertad, ¿no? Sí. Porque en el fondo planteábamos que
en la manera actual que estamos utilizando los medios de comunicación, que utilizamos el Internet con la estructura que tiene, que es la estructura de la Web 2, en el fondo vivimos en una ilusión de libertad que no lo es tanto. Bueno, aquí Harari lo que nos está diciendo es que incluso la ciencia socava la idea que nosotros ya tenemos también, cada uno, de libertad, que culturalmente se comparte, digamos, sobre todo en Occidente, esta noción de libertad absoluta, ¿no? Parecería que el libre albedrío no es, por lo menos no es tanto como se estima. No somos tan libres. Es decir, hay unas determinaciones biológicas, hay determinaciones además culturales, psicológicas, sociológicas, y después sobre todo eso se montan todo otro tipo de determinaciones políticas, etcétera. Y entonces, bueno, lo que charlábamos, ¿no es cierto, David? Es que en realidad, en el fondo, hay una disminución de poder, digamos. Es decir, podemos mucho menos de lo que pensamos que podemos. Es decir, es más la ilusión de poder en la que vivimos que el poder efectivo del que gozamos. Y esto se da cada vez más, lo que se da cada vez más también es el achique del poder y se agranda la ilusión del poder. Porque políticamente, de acuerdo, lo que charlábamos, ¿no es cierto?, es que hay una distribución en realidad desigual del poder. Es decir, no solo que hay una distribución desigual de la riqueza, que en realidad esa frase suena como una retórica de izquierda, como una retórica socialista, digamos, pero en realidad podríamos, para sacarle esa retórica, digamos, como de izquierdosa, podríamos hablar en realidad, en el fondo, lo que hay es una distribución desigual del poder. Y a mí me parece que uno de los logros más interesantes del Internet en sus orígenes y de lo que es la Web 3, esta nueva tecnología, es precisamente la capacidad de redistribuir el poder, porque precisamente la blockchain es una distribución de la gobernanza. Es decir, el método de consenso, por ejemplo, por el cual se valida una transacción, es un método colectivo. Por eso están, por ejemplo, también las DAO, ¿no? Las organizaciones automáticas descentralizadas, donde la gobernanza es una gobernanza de un poder distribuido. Por lo tanto, podríamos decir que con la Web 3 tenemos la posibilidad de pensar formas de gobernanza que incluso fueron pensadas en los albores de la filosofía, en la Grecia del siglo de Pericles, cuando nace la democracia, por ejemplo. La democracia, esto lo explica muy bien un filósofo que es Cornelius Castoriadis, que este filósofo ya en los años 80, ¿no? En Francia, él decía que en realidad Europa no vivía en una democracia, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy en día es difícil hablar de una democracia, no al estilo griego. A ver, al estilo griego es evidente que no. Es decir, en la Grecia de la que hablaba Castoriadis, lo verdadero de la democracia era la autonomía, era la capacidad, digamos, del pueblo de autogobernarse, ¿no es cierto? Eso en la historia se ha demostrado que es muy difícil. Ya en aquella época era difícil de manera efectiva. De hecho, en esa democracia no todos votaban, solo los ciudadanos, bueno, etcétera. Así y todo, Castoriadis defiende que era mucho más democrático que lo que tenemos hoy, digamos. Pero esa idea es discutible. De todas maneras, es interesante que hoy en día, con estas nuevas tecnologías,
se puedan armar comunidades autónomas donde la gobernanza pueda ser efectivamente distribuida y no de manera ilusoria o puesta en manos de algunos representantes, solamente como es la democracia liberal occidental contemporánea, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, David? En este sentido, digamos, precisamente porque la palabra libertad está como en el centro del discurso y del sentir, digamos, general, que en definitiva, y precisamente por eso me parece a mí que nos suena extraño que se nos diga que en definitiva no tenemos tanta libertad como la que creemos, porque y eso es precisamente el juego de la ilusión, ¿no? Porque si como dice Harari, la ciencia demuestra cada vez más, la ciencia se hace sobre lo necesario, es decir, las leyes científicas se hacen cuando se demuestra que algo se da necesariamente, que la ciencia desmienta cada vez, digamos, el alcance, la ficción de una libertad absoluta como la que se nos presenta, no debería asombrarnos, digamos, y sin embargo lo hace porque precisamente ahí está la ilusión. Y pensaba esto, ¿no? Que también esto lo charlábamos hace un rato, lo que vos decías, el tema de que la justicia está más en la distribución del poder que en la distribución de las riquezas o de los bienes, como se dice a veces, ¿no? Que es más una cuestión de distribución del poder. Y en el sistema actual, en la mentalidad occidental, el poder está unido a la riqueza, que es lo que decíamos antes, ¿no? El que puede es el que tiene, porque puede hacer las cosas. Precisamente eso es encadenar a la libertad todavía, o al poder, a una cosa más, es decir, hacer que dependa de una cosa más. Digo, ¿no? Como el sistema en realidad, porque en definitiva eso todavía centraliza más el poder. Los individuos que acceden, digamos, en cuanto a individuo al poder son menos todavía, porque tiene todavía una cadena más. Sí. Claro, la centralización, en el fondo, la centralización de la centralización de la riqueza no es tan problemática por una cuestión meramente financiera, sino por una cuestión política, digamos, y de gobernanza. Es decir, es el hecho de que cada vez está en menos manos el destino de una nación, por ejemplo, o los que verdaderamente deciden, precisamente son los que tienen el poder, y ese poder está muy, muy mal distribuido, digamos. Entonces, está distribuido cada vez en menos manos. El problema de la distribución de la riqueza es porque hay un problema de distribución de poder. Esa es la verdadera problemática. Y ahí está lo interesante de la Web3, que es una posibilidad de devolver soberanía, digamos, a las masas, al pueblo, a las bases. Tengo miedo de las palabras que utilizo porque para no caer en retóricas antiguas, pasadas de moda, o que se nos pongan, digamos, motes y carteles de lo que no somos. Pero es verdad, digamos, que en el fondo se requiere una mayor distribución, y esa posibilidad es una posibilidad efectiva que se da en esta tecnología, que es la tecnología de la Web3, donde hay mayor soberanía, por lo tanto hay una mayor distribución de la responsabilidad también. Porque también, claro, los políticos se vuelven locos, se enferman, todo, porque claro, al tener mayor poder tienen también mayor responsabilidad, y esa responsabilidad agobia. El cargo
se termina convirtiendo en una carga que agobia. Pero nadie quiere distribuir la carga, digamos, porque claro, no se quiere distribuir la carga porque se quiere gozar del beneficio de ese poder, digamos. Entonces, bueno, la Web3 tiene esta posibilidad de la distribución de la gobernanza. Eso está muy claro, digamos, por ejemplo, con las DAO o con la misma, en la tecnología de consenso, digamos. El consenso distribuido es el proof of stake o proof of work o cualquiera de las formas, digamos, de consenso, implica precisamente un consenso, digamos, entre partes y por lo tanto una forma de gobernanza distribuida. Así que bueno, un poco esa era la idea que queríamos plantear hoy. Esto es un tema profundo, es un tema que da para mucho. Así que tal vez podemos volver más adelante en algún podcast, podemos seguir volviendo sobre estas cuestiones. Bueno, por hoy les agradecemos entonces a todos los que nos acompañaron. Suscríbanse si quieren a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestra newsletter. Aquí les dejamos los links aquí abajo. Y compartan con todos los que quieran, compartan con sus amigos, con sus conocidos. Estos podcasts y toda la información que